Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, por asistir a este encuentro que es una iniciativa de la Asociación de Galerías de Arte del Paraguay. Quiero invitar a cada uno de mis colegas a que vengan, que se acerquen. El señor Pablo Ávila, la señora Verónica, a la señora Lilian. Sí. Es para nosotros un año muy especial. Hace Dodi y María. Este es el grupo humano que hace 10 años decidió unirse para trabajar en pos de las artes visuales de nuestro país y que hoy reafirma ese compromiso y nuestra gestión aún está aún más consolidada, comprometida y bueno, somos ASGAPA y cumplimos 10 años con mucho orgullo. Y en ese nivel de compromiso es que está aquí nuestra asesora. Ella puso al final de su currículum, pero para nosotros está primero. Nuestra disertante de hoy es asesora de Noche de Galerías, pero que está trabajando hace 3 años con ASGAPA. Es docente, investigadora y gestora cultural. Actualmente se dedica al estudio del nuevo coleccionismo desde la mirada de la sociología del arte gracias a una beca de CONICET. Se especializa en el diseño, producción y coordinación de proyectos de arte contemporáneo con énfasis en el desarrollo del mercado del arte. Recientemente realizó en la curaduría de la exposición Maleza Croma del artista Juan Gian para Art Gallery de Buenos Aires y ensayos flotantes para Nilo, Galpón de Arte Córdoba y la coordinación del programa Vía On, programa de visitas a estudios y galerías de arte de la ciudad de Madrid para comisarías latinoamericanas financiado por ACE, Acción Cultural de España. Es jurado de selección del concurso de artes visuales del Fondo Nacional de las Artes 2022, también fue jurado del premio de la Fundación Itaú 2022, jurado del premio en obra de la Fundación Arteba 2021, jurado de becas de formación 2017 del Fondo Nacional de las Artes, jurado de la Tienda de Arte Santa Fe y en numerosas convocatorias de la Municipalidad de Córdoba. Tras haber creado y sostenido el mercado de arte contemporáneo en Córdoba desde el 2014 al 2019, se especializó en el asesoramiento para el desarrollo de escenas de arte contemporáneo. También en Arteco, Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, desde el 2020 hasta la fecha. Participó en la organización de la segunda edición de la Feria de Santa Fe, Arte Contemporáneo, organizado por la Municipalidad de Santa Fe, y en Galería Visual de la edición 2021, organizada por el ente de la provincia de Tucumán. Ella es Natalia Albanese. Bienvenida, Nati. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por estos 10 años. Muy buenas tardes, noches a todas las personas que se han podido sumar a este encuentro de hoy. Sabemos que es viernes, a la tardecita, así que valoramos infinitamente que se hayan hecho el espacio en sus agendas para compartir con nosotros algo que venimos trabajando y procesando hace mucho tiempo, que tiene que ver con compartir herramientas que nos hagan pensar y accionar en torno a la exportación del arte paraguayo. Así que vamos a empezar a compartir una presentación que les hice para hoy. La propuesta que tengo para compartirles es que
si me permiten, les cuente la integralidad de la propuesta y hacia el final hagamos un espacio de intercambio, de debates, tomen nota de alguna inquietud que se les haya generado, pero está pensado procesualmente, así ténganme un poquito de paciencia, vístanme despacio, decía Napoleón, así que les ruego que aguarden al final, así puedo compartir con ustedes estas ideas generales que traje para esta noche. Continuamos. Estuve haciendo un poco de animación con el PowerPoint, cada vez más profesional estoy con este tema. Bueno, 10 años, estrategias de internacionalización de artistas y galerías en el circuito del arte contemporáneo latinoamericano. Bueno, esta propuesta viene a compartir una serie de informaciones que muchas veces están encriptadas o que no están del todo transparentes para generar como una accesibilidad reducida al mercado del arte contemporáneo o no necesariamente latinoamericano, ¿no? Esto se debe a que es un mercado que está creciendo, pero lo hace de un modo escalonado y aún el circuito dentro de Iberoamérica es bastante pequeño. Vamos a pasar a la segunda filmina y para comenzar y pensando un poco en nuestros días, traigo esta frase de Isabel Gros, que ella es una docente de teoría y crítica alemana, que nos dice lo siguiente: el mundo del arte es por definición una sociedad del conocimiento. Es un universo social que está interesado principalmente por el conocimiento y la producción simbólica, es decir, producción de signos pictóricos y lingüísticos. Acá Isabel plantea dos aspectos que me parece importante destacar esta noche. Por un lado, esto de la sociedad del conocimiento. A medida que nos formamos, leemos, buscamos de un modo autodidacta, profundizamos sobre la carrera de un artista, sobre un movimiento estético, sobre una técnica pictórica, vamos encontrando que se van abriendo distintas puertas que al comienzo no habíamos visto o no habíamos visualizado. Esto tiene que ver con la importancia de poder entender que en el campo del arte constantemente tenemos que estar en procesos de formación para justamente poder expandirnos. Que una instancia en la cual dejamos de formarnos o que no nos mantenemos del todo al día, nos impide seguir pensando, desarrollando estrategias para crecer. Y por el otro lado, ya empieza a deslizar la dimensión simbólica que trae la producción artística, donde desde la escuela alemana, para pensarla como un hecho aurático, o una escuela más sociológica, ya nos habla de que atrás de la obra pasan una serie de cosas que tienen que ver con su materialidad pictórica, que tienen que ver con un contenido y que tienen que ver con el mundo social que la rodea. Seguimos, Carlos. Y acá ya empezamos a pensar dentro de ese universo social cómo opera el mercado en términos internacionales. Cuando tenemos que medir de manera internacional cuánto se está moviendo en el mundo en materia de arte, en vez de medir las ferias, que ese es otro elemento posible, donde ocurren muchas transacciones en modo privado, se toman regularmente las subastas. ¿Por qué se toman las subastas? Porque el precio se hace público en el momento de que el martillero baja el martillo, ¿no? Entonces, esa instancia hace pública la información y la hace posible de ser medida. Hay un problema que tiene el mercado del arte que tiene que ver con su cierta característica de opacidad. No tenemos muy claras algunas cosas,
No siempre está fácil poner el precio de una obra, no siempre está fácil determinar las condiciones de circulación de la misma, ¿no? Así que la propuesta de este espacio es traer algunos lineamientos posibles por los cuales hoy está vigente cierta manera de comercializar arte a nivel internacional. Y también, ojalá que hacia el final nos planteemos algunos debates porque es bastante, muchas veces, complicado este fenómeno, ¿no? Bueno, existe una empresa que se llama ArtPrice, ahí dentro del simbolito está el nombre para que después lo puedan seguir. Si entran en internet se pueden inscribir en esa página y si pagan un poquitito pueden acceder a información un poquito más selectiva y te muestra, por ejemplo, de las subastas de un lote, las piezas que se vendieron o no se vendieron, ¿no? Que eso también siempre es interesante como para contrastarlos. Y ellos semestralmente hacen unos informes cuantitativos de todas las subastas del mundo que están inscriptas dentro de este registro, que fuertemente son las de Sotheby's y Christie's, que es la que más manejamos nosotros, y nos trae a colación este primer gráfico, que cuando rápidamente la tecnología me lo permitió, vemos la tendencia constante a mantenerse la pintura como el formato de mayor apertura en el mercado del arte, pero me interesa remarcar que ha crecido significativamente, por ejemplo, el NFT, que es lo que ha tenido un boom durante la pandemia, que es el arte que circula en plataformas de bitcoins y que es arte de token no fungible. No vamos a hablar en este espacio de esto, yo no soy especialista, pero sí rápidamente puedo determinar que ha sido una tendencia que ha ido creciendo, ¿no? Y que el mercado pudo repuntar después del semestre del año pasado con la pandemia y hubo de vuelta una estabilidad con un repunte del 3%. Seguimos ahora sí, Carlos. Vemos que esta obra de Basquiat ya se vende en 100.000 millones de pesos, 100.000 millones de dólares, perdón, y ahí ya vuelve a levantar y a repuntar en el semestre pasado. Rápidamente te voy a pedir que pasemos la siguiente, si no te molesto, Carlos. Y empezamos a bucear un poco sobre el arte latinoamericano que está teniendo este repunte. Vemos que Constantini compra la obra de Frida Kahlo, que ya la había intentado comprar y que no la había podido comprar, y se pone en alza en 38 millones, en 35 millones. Es significativo porque con esta obra Frida le ganó al marido. Entonces, anteriormente la obra más cara de arte latinoamericano era de Diego Rivera y ahora este retrato, este autorretrato, ha sido el nuevo que está en el podio, ¿no? Que se vuelve a poner en el centro. Seguimos, Carlos. Y dentro de este escenario hay un formato por excelencia que se utiliza que tiene que ver con las ferias de arte, ¿no? ¿De qué manera podemos empezar a acceder al mercado del arte? Bueno, esta situación de las subastas implican ingresar en el mercado secundario. Y hay un mercado primario que es el que opera en relación a las ferias de arte que tienen muchísima potencia en escenas que están en vías de expandirse, como el caso que puede ser Paraguay, como el caso que es Argentina y Perú. ¿Qué son las ferias? Seguramente muchos de ustedes han tenido oportunidad de visitar alguna y tal vez esta información les resulte fresca. Vamos a consensuar un poco más y sistematizar a qué rol vienen a cumplir dentro del campo del arte. Son espacios excelentes para encontrarnos con otros agentes de arte, no solo para generar instancias de ventas, sino también vínculos institucionales.
van a ver que insisto mucho en la cuestión institucional, porque la cuestión institucional es lo que nos permite proyectar el valor en términos simbólicos de nuestras obras de arte. Y el trabajo tiene que ser naturalmente mancomunado. ¿Dónde podemos encontrar a las instituciones del campo del arte? Pues en las ferias. ¿Quiénes son? Curadores de museos, jefas de departamentos dedicados al arte latinoamericano, de distintos museos dentro de la esfera de Iberoamérica, que están a la caza de encontrar nuevas propuestas, nuevos artistas, o en que determinado guión curatorial que están reconstruyendo encuentran una laguna y están buscando esa pieza. Dan visibilidad a las galerías, por supuesto, y a los artistas que representan. Construye una referencia de precio. Ya veníamos diciendo de cierta dificultad que es poder establecer el valor de una obra de arte, y cuando podemos comparar el precio con colegas de otros países, resulta ser pues un elemento útil para identificar qué otra cosa está teniendo en cuenta la colega, cómo se viene desarrollando ese artista y si tiene o no que ver con lo que venimos haciendo nosotras. Nos da información sobre los roles de otros agentes y el movimiento del mercado, ¿no? Muchas veces en una feria un artista empieza a hacer tendencia y el estar en ese espacio, presenciarlo, ver cómo se producen esos movimientos, es toda una información que no está escrita, que no está sistematizada, que es a partir de la experiencia que nosotros podemos entender ese mecanismo. De vuelta, de la segunda filmina, esto que Isabel Gros decía, la sociedad del conocimiento. Todo ese conocimiento pasa un poco por ahí. Vamos a la siguiente. Hay una cuestión que, si bien vamos a ver distintas experiencias de ferias de arte en distintos lugares, hay cierta sistematicidad en la organización de las ferias de arte, ¿no? Primero, hay una aplicación, una postulación y hay un comité de selección que filtra de alguna manera la cantidad de postulaciones. En todas las ferias se paga stand, menos en algunas organizadas por el Estado en Argentina. Ya después les voy a contar un poquitito porque estamos bastante cerca y porque puede ser una alternativa interesante. En su mayoría hay un equipo curatorial, además de un equipo de organización hay un equipo curatorial que está muy atento a los contenidos que hacen de satélites de ese espacio, ¿no? Y hay una columna vertebral que es el eje rector de la feria, que son las galerías y los proyectos artísticos que están distribuidos físicamente según la propuesta estética y su trayectoria. Les traje el ejemplo de la última edición de Arco, pero acá hay, a priori podemos ver dos figuras posibles, por un lado las galerías, por el otro lado los proyectos artísticos. Cuando yo digo proyectos artísticos me refiero a espacios de gestión que pueden ser de artistas, espacios de gestión que pueden haber gestores culturales y artistas, pero me refiero a un conjunto de personas organizadas que tiende a propuestas muy emergentes, muy novedosas y muy de tendencia. Según cada estatuto en cada feria, en el caso de los proyectos tienen que tener determinado tiempo de vida y determinada certificación, avales y procesos que legitimen ese background del que hablábamos anteriormente, ¿no? Y después hay ferias que están solamente dedicadas, por ejemplo, al
street art, o hay ferias que solo se dedican a los textiles, o hay ferias que se dedican solamente a lo pictórico o a lo moderno, y a partir de eso se construye un guión curatorial y una distribución de ese espacio, ¿no? Y también, por supuesto, por su trayectoria. Hay un peso muy significativo, que es un criterio que en la mayoría de las ferias se tiene en cuenta, de la trayectoria que tiene la galería. Eso ubica y son patrones de referencia para que el comité de selección vaya a pensar su aceptación y, consecuentemente, posterior a la aceptación, la ubicación dentro del plano de la feria. Continuamos en la siguiente. Esta parte es preciosa, que tiene que ver con los contenidos paralelos, ¿no? Una feria también es un acto festivo, es un momento de encuentro y, por lo tanto, ocurren actividades dentro del espacio y fuera de ese espacio. Y ahí es donde tal vez se percibe más la mano curatorial, la propuesta de ese año que el equipo viene a proponerle a los distintos públicos. Hay un programa de auditorio, en general hay una sección dedicada a las editoriales y a la publicación de arte, que sabemos que es muy importante para la difusión de nuestros artistas. En algunas ferias sí, en otras no. Hay una sección especial de videoarte, eso varía según la ocasión. Y hay exposiciones colindantes, hay veces que en el mismo predio y otras en predios foráneos, de colecciones públicas o privadas, ¿no? De artistas que por distintas razones quedaron afuera del mercado, y estos contenidos son siempre curados y se ingresa a partir de invitación. Otra parte muy medular de las ferias tiene que ver con el programa de visitas para el público especializado. Una feria le habla a muchas personas y hay muchos públicos. Uno de ellos, y es el que vamos construyendo a lo largo del tiempo, tiene que ver con los agentes de los museos, las instituciones y los coleccionistas. Antes ese programa se llamaba VIP. Gracias a Dios ya no se llama más VIP. Y se habla de programa de coleccionistas. Porque, por suerte, hay una nueva visión en relación al rol del coleccionismo, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Pasamos a la siguiente, Carlos. Me adelanté en algún momento para hablarles un poquito de algunas de las ferias de Argentina. Lo hago con el objetivo de que cuando termine este momento lancemos preguntas, y también que ojalá surjan ideas para vivir cada uno su propia aventura y pensar cuál oportunidad puede convenir más para el proyecto que alguno lleve adelante, o para ir a visitar alguna feria que le resulte como interesante. Arteba es la feria más legendaria que tiene Argentina, tiene 40 años, es la fundación que ha sostenido primero Fitterman y después una serie de empresarios muy importantes de la ciudad de Buenos Aires, y ha sido el evento faro histórico de Argentina, y es una feria que tiene 30 años. Después está Mercado de Arte Contemporáneo, que siempre se hizo en agosto y ahora se va a realizar en noviembre, cambia de fecha, una feria que empezó a organizarse desde el municipio de Córdoba, desde la alcaldía, y que operó en construir una identidad que recuperara la ciudad de Córdoba con la antigua ruta del oro del virreinato del Perú. Había una lectura de recuperar ese circuito comercial y de construir relatos y circulación en base a eso. Otra feria que ocurre en Argentina se llama Microferia, es
organizada por la Alcaldía de Rosario. Esta es más nuevita, tiene 6 años. Después está MAPA, que se hace en Buenos Aires, y esta feria la financia un empresario de la ciudad de Buenos Aires y la organizan desde el sector privado. Esta feria tendrá unos 5 o 6 años, antes se llamaba FACA, se hacía paralelo a Arteba, y ha ido cambiando de locación. La última fue en La Rural, que era donde funcionaba Arteba, y tiene un tinte muy federal, y ahora, por ejemplo, tiene abierta su convocatoria. Arteco, que algunos han participado de esta edición, se realiza en el mes de junio. La organiza también el Instituto de Cultura de Provincia, que tiene nivel ministerial. Todas las anteriores eran del orden de la alcaldía, municipalidad, esta es de la provincia. Y va por su 5ª edición para el año que viene. También lleva 3 ediciones, una feria que se hace en Resistencia, en Chaco, que también puede ser interesante que conozcan esa experiencia a ustedes, que les queda bastante cerquita, que pasó hace re poquito, hace los primeros días de septiembre, y que se llama 3500. Otra novísima, más Santa Fe, Feria de Arte Contemporáneo en Santa Fe, que la organiza la alcaldía, se hizo a fines de junio, medio como que nos dejamos las maletas de Corrientes y nos fuimos para Santa Fe. En esa feria hubo un fuerte eje vertebral que tuvo que ver con generar compradores nuevos, propios locales. Entonces trabajamos mucho con las empresas locales santafesinas, por suerte nos fue muy bien, y Buenos Aires Foto está ocurriendo, es un poco la versión de lo que vivieron hace poquito con Diego Costa Peuser cuando se realizó Pinta en junio pasado. Es la misma empresa que organiza Buenos Aires Foto, que realiza Pinta Miami, ¿cómo es la de Lima? Euki, ¿te acordás? Foto Lima. Art Lima es otra. Foto Lima, bueno, esa de Diego, ¿no? Les muestro, les contaba un poco de esto, no porque yo soy argentina, sino porque me parece que acá hay una oportunidad de visualizar distintas opciones o caminos posibles que son un poco más económicos que pensar en una feria paga con estos otros circuitos. Hay muchas ferias de las que son públicas en Argentina que están pensadas solamente para Argentina, que todavía no han visualizado trabajar con otros países. Pero el caso de Córdoba, sí, el país invitado de esta edición es Uruguay, así que es una opción interesante y también va generando de poco en la Argentina ciertos procesos de descentralización en relación a lo que ocurre en Buenos Aires. Antes sentíamos, bueno, ya arranqué por acá, me hago cargo. Muchas veces el centralismo de la ciudad de Buenos Aires ha generado que quienes no vivimos en la capital percibimos que se generan situaciones donde se validan únicamente los artistas que viven en la capital. Entonces, todas estas otras iniciativas no es que vienen a disputar lo ya establecido en Buenos Aires, que viene de una manera sólida, que los artistas están mucho más vinculados al exterior, sino que va generando microeconomías en esas otras provincias, porque la tasa de artistas que tenemos en Argentina es altísima. Ahí Laura un poco contaba lo de los premios, y en los 2 premios nacionales, en el del Itabú y en el de
el Fondo Nacional de las Artes recibimos 3.840 aplicaciones, que fue en la del Itaú, o sea que 3.840 artistas mandaron una obra, y en el del Fondo Nacional el número fue bastante similar, fue de 3.400 y chirolitas. Y yo en cada uno de los casos evalué 340 y en las otras 321 obras. Les comparto estos números para que podamos dimensionar que hay una tasa alta de producción y muy baja de representación y muy baja de consumo, ¿no? Siguiendo la siguiente página y ya pensando más en Iberoamérica, hablo de Iberoamérica porque para nosotros es muy importante lo que ocurre en España, y si pensamos circuitos, caminos posibles, me voy a parar un minuto, desde acá vemos que estos vendrían a ser los lugares posibles. No agregué Chile, no es porque yo sea patagónica y tenga algún conflicto con mis compañeros chilenos, sino porque la Feria de Chile ha sufrido una serie de cambios hace varios años de locaciones, con las galerías, se formaron 2 asociaciones de galerías y por ahí no es el mejor momento de ir a Chile. Probablemente lo haya en otro, ¿no? Pero estamos acá, ¿no? Por un lado tenemos la inmensa masa de Brasil con toda esa potencia, terminó a Río la semana pasada, está SP Arte y la estructura del mercado brasileño nos muestra una sostenibilidad y una proyección muy, muy importante, ¿no? Yo les diría que yo sé que ustedes están muy cerca de acá y que hay muchos vínculos con Brasil. Esperemos un poquito, ¿no? Después tenemos acá, los hermanos del Paraguay, era Parc, que tienen Lima Foto, Art Lima y Parc Perú. Que yo percibo que por el recorrido que pude hacer esta semana, por los intercambios que venimos teniendo con las colegas, que puede ser un terreno amigable porque es un coleccionismo que valora mucho el arte indígena, que está muy atento a los procesos de descolonización, que muchos de los coleccionistas participan de boards de museos internacionales, que están preocupados, me da la sensación, por algunos temas que hay en común y que son similares. Otro terreno muy interesante puede ser Colombia, que Colombia tiene a Artbo, que es la feria que lleva ahora 16 años más o menos, que la organiza la Cámara de Comercio de Bogotá. Artbo la dirige la hija del expresidente Gaviria, María Paz Gaviria, es una mujer muy institucional, con muchísimos contactos, que viaja muchísimo por España, es una persona que quieren mucho en España y que tiene mucha potencia para gestionar Artbo, para que se den cuenta, para que piensen en Artbo, que se hace en la ciudad de Bogotá en el mes de octubre. Es una feria bastante pequeña, es una feria de más o menos 70 galerías, pero como Colombia está acá, es muy habitual ver en Artbo que las galerías tengan un plantel internacional en sí mismo, porque están muy cerquita de México, porque van bastante a Estados Unidos. El vuelo ya de España a Colombia son 9 horas y cambia mucho cómo circula la producción artística ya de este lado, ¿no? Y después hay otras 2 ferias, una más de tinte decorativo que se llama Barcu y la otra que es un tinte más emergente que se llama la Feria de 1 Millón, que 1 millón es como $1000 y que todo lo que se vende ahí vale menos de $1000. Otra gran potencia es México, que tiene su Salón ACME, que se hace en un edificio
medio como que está en construcción, un poco como fue la experiencia que tuvimos en Arteco. Sonamaco y Material Firm son ferias bien de corte contemporáneo, y acá tanto Brasil como México, dentro de los países latinoamericanos, tienen precios muchos más elevados, ¿no? Tienen una carrera constituida de sus artistas que nos pone en distintas condiciones, ¿no? Cuando digo distintas, quiero decir desiguales. Las obras de los artistas argentinos valen muy poco en relación a los mexicanos o los brasileros, y un poquito también pasa con los paraguayos. Y la meca, bueno, sí, es que hay que pensar una meca, pero sí un lugar muy importante de legitimación tiene que ver con Frieze New York. Y ahí les sigo contando de Frieze New York. Es un lugar muy importante donde evidentemente están centralizadas las estrategias de legitimación más importantes. Fueron los primeros que se pusieron a buscar cuando la pandemia ocurrió, estrategias de posicionamiento, estrategias de circulación, que generaron todo un sistema de visualización 3D de la feria, a pesar de que no la podían realizar, que fue muy interesante. Y del otro lado del mapa, no hace falta el mapa, lo súper sabemos ya, que estaba España, y que España en febrero tiene su Semana del Arte. Pegadita en Madrid, después de la Semana del Diseño, se realiza una semana en la cual la agenda completa de Madrid, y eso es muy vibrante y estimulante, la ciudad se dispone para el arte. Es una bendición caminar por la Alcalá, caminar por la Gran Vía, ver los carteles donde la ciudad se viste de arte. Un día todos los museos se pueden acceder de modo gratuito, y hay al menos 10 ferias paralelas. Está Arco, que vamos a hablar un poco más detenidamente de Arco, pero también está Urbanity, que como les había adelantado es la feria que está dedicada al street art y a lo más emergente, más vinculado con el espacio público. Ahí es donde un poco los arquitectos se regordean con ese espacio. Y después hay otra feria que se llama Art Madrid, está JazzMad, y otras más, Drawing Hotel, algo así, que es una dedicada exclusivamente al dibujo, que anda muy bien. Es muy petit, es muy pequeña, está en un hotel, pero bueno, uno tiene como mucha intimidad al momento de ver las obras, y vieron que la obra de dibujo necesita como ese guiño donde uno esté tranquilo, que en la inmensidad del resto de los pabellones por ahí es medio complejo de poder apreciar, ¿no? Y la Semana del Arte de Miami. Primera semana de diciembre, Miami también, ¿no? Con la dinámica norteamericana, abre más de 20 ferias, Art Basel Miami, Nada, Untitled, ahí me puse alguna, no, ahí no me puse ninguna. Bueno, Pinta Miami, distintas ferias con distintas locaciones, y lo gastronómico también durante esos días es muy importante. Pasamos a la siguiente, Carlos, y vamos a charlar un poquito a modo de ejemplo sobre Arco 40+1, que fue esta edición. Para que dimensionemos, les habíamos dicho que Arbo había tenido 70 galerías, Arco tuvo 195 y ocupó 2 pabellones. Carlos, te voy a pedir que vayas 2 más, voy a espolear una que va a generar que charlemos después, y ahora esta. Les pido 1.000.000 de disculpas de la foto del plano,
pero no estaba en mi casa y no podía encontrar otra mejor manera de mostrarles esto, pero me parecía re importante compartirlo hoy. Este es el ingreso. Este es un pabellón y este es el otro. Acá están las galerías latinoamericanas que fueron invitadas por 2 curadores. Después les cuento un poquito sobre eso. Y acá están las galerías constituidas de más de 30 países, ¿no? Entonces uno va a Arco y puede sacarse una foto, siempre con todos los recortes, de más de 30 países. Y esto que ven acá en celeste son las galerías del Opening, que es como se llama la sección joven en Arco. Después acá están las editoriales, un poquito más por acá también están las revistas, y después hay otros pabellones más de marca, institucionales, que son las grandes empresas que acompañan a Arco. Entonces volvamos 2 más atrás, Carlos, porque sé que les va a hacer mal visualmente seguir viendo esa foto de ese plano. Hay un programa general y estos otros comisariados, ¿no? Estos otros comisariados que ellos al auditorio le llaman foro. En los foros se trabajan presentaciones de libros y los debates sobre temas que hoy la agenda del arte está discutiendo. En el caso de la última edición se presentó, por ejemplo, un código de ética de coleccionismo que se llamó Ethic of Collecting, que fueron distintos coleccionistas que construyeron y crearon un código, que si quieren después les dejo la web para que lo puedan consultar, de cómo, cómo proponen ellos que debería ser una buena práctica del coleccionismo. Se puede suscribir el coleccionista que quiere, si es que quiere y si es que está de acuerdo con la propuesta, y también se pueden hacer cambios. Pero lo interesante es que eso ocurrió ahí, después se presentó en Argentina, ahora se va a presentar en Chile y tal. Ahora sí pasamos a la siguiente. Esto pasó en Arco Madrid también, dentro del programa de arte latinoamericano que curó Mayer y Moscoso, participaron 9 galerías y participaron con lo que se llama solo show. ¿Qué es un solo show? Es la propuesta de un artista. Cuando la galería va con un artista. Además, este stand valía menos que los stands de las secciones generales. Un stand de esta sección valió $6.000, para que ustedes tengan una referencia de un valor, ¿no? Y cuando piensan, bueno, vamos a embarcarnos en una feria, más o menos el valor del dato de esta, que fue con invitación, fue de $6.000. Y les traje esta foto. Lastimosamente, como dicen ustedes, me encanta esa palabra, pero no es mía. El día que abrió Arco, amanecimos en guerra y habitualmente el rey y la reina de España van a abrir la feria. El rey no fue, por obvias razones, fue la reina. Estaba estipulado que la reina pase a este stand. Acá está nombrado como Mauricio Poblete, que es el nombre de él, y en la imagen se lo ve como la chola, que es su transformación queer, donde el artista propone una obra performática y, como ven, pictórica y fotográfica relacionada a los temas de los pueblos originarios, ¿no? Esta foto circuló un montón. El artista contaba que cuando Leticia se acercó, le preguntó, ¿cómo querés que te nombres? Si como él o como ella. Él le dijo que como ella, que se sentía mejor como ella, y le dijo, gracias, te vengo a saludar después de 500 años después. Y después prosiguió
circuito protocolar como estaba previsto, ¿no? Esta situación estaba prevista así, estaba estipulado, los curadores se lo comentaron al galerista, el galerista se preparó para esta situación y prosiguió. Seguimos entonces, Carlos. Más o menos ya les conté de esto. Y ahora vamos a una instancia donde quisiera compartirles ya más en concreto, después de este vuelo de pájaro sobre el mercado del arte internacional, sobre las ferias y una pispeadita sobre Arco, ya algunas cuestiones generales para pensar sobre, en específico, este trabajo, ¿no? Para los artistas de la sala me permito compartirles que lo más importante es contar con una representación de una galería o un modelo de gestión en el cual están estipulado mediante un contrato, el vínculo contractual, bueno, doble contrato, entre partes. Incluso si cuenta con una invitación a participar en una sección curada, el galerista cumple un rol fundamental llevando a cabo el diálogo comercial para concretar ventas a instituciones o privados. Esto entiendo que acá tiene bastantes complejidades, pero no tiene otro modo de funcionamiento en este sistema. Si queremos insertarnos en este sistema, este es el camino. Pueden haber complejidades, por supuesto, en este desarrollo y pueden haber distintas miradas. Pero un artista de modo individual en este tipo de eventos no puede aplicar, solo participa si es llamado un curador. Incluso si es llamado un curador, implica o necesita trabajar con una galería. Pasamos a la siguiente. A la hora de pensar a qué feria vamos, cómo vamos, cuándo vamos, de qué manera vamos, hay que pensarlo a largo plazo. Implica un modo estratégico que tiene que ver muchísimo, muchísimo con la materialidad de la obra con la que estamos trabajando. Viajamos con la obra es la embajadora, es la máxima autoridad. Y a partir de la materialidad de la obra, nos vamos acomodando en función de eso, ¿no? Y por supuesto, la identidad de la galería, la identidad del artista y todo lo que implica, ¿no? Siempre tenemos que estar atentos al desarrollo del valor simbólico de la obra, la mirada de los curadores, de los críticos, de los periodistas, así como del valor económico. ¿Con esto qué quiero decir? Tenemos que entender que para pensar en el movimiento que esa obra va a tener, no solo lo hacemos desde la materialidad, sino también desde todo lo que expresa esa obra y de todo lo que vale, ¿no? Cuando hablamos de Bogotá y decíamos la feria de 1 millón, bueno, básicamente ahí tenemos que llevar propuestas que valgan menos de $1000. También identificar el punto de rentabilidad. Yo lamentablemente arranqué muy chiquita a trabajar en esta profesión, que amo un montón, y me tocó ver muchísimas galerías cerrar, porque estaban muy entusiasmadas a la hora de pensar en el desarrollo internacional de sus artistas y se enmarcaban en proyectos que no terminaban siendo sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, todas las ferias hay que pagarlas, hay que pagar el traslado, hay que pagar la estadía en la feria y todo eso es una gran inversión. Entonces, hay veces que está bueno primero pispear. Nos gusta determinada feria, nos parece interesante que puede ir por este lugar. Bueno, tal vez la primera opción es ir a ver cómo se mueve todo. No es algo muy arriesgado, te vas medio tratando de entrar en el programa de actividades paralelas.
Y si es un poco más afianzado, si tenemos vínculos locales, si hay un acompañamiento institucional, podemos pensar acciones periféricas. ¿Se acuerdan que hablamos de que el programa tenía actividades paralelas y que esas actividades paralelas eran muy concurridas, ¿no? Entonces esa también puede ser otra vía de participación sin necesariamente invertir en un stand y en los costos de mantener un stand. Por supuesto que a medida que uno va entendiendo un poco más estas capas, en cada ciudad se construye una red que capaz que me adelanto un poco al final, donde las galerías locales facilitan los teléfonos de los montajistas, opciones para dónde alojarse, van a comer juntas al lugar que está muy bien y por supuesto uno se divierte mucho también, ¿no? También nos sirve mucho ver qué hacen los otros colegas, ¿no? Y eso también nos ayuda a construir un poco la manera en que podemos llegar a crecer. Y también identificar mucho la escala, ¿no? Pensar en Art Basel Miami, en Maco, México, en Arco, son grandes tanques de casi 200 galerías. Tiene que ser una propuesta muy potente y es un salto muy grande. Yo siempre propongo pasos pequeños sostenidos. Y cuando digo pequeño no quiero relativizarlo de un modo negativo, sino quiero dimensionarlo en relación a la escala, los recursos y la identidad. Y otra cosa que es importantísima, que tiene que ver con la experiencia y tiene que ver con también cómo se entiende el arte, es estar, hacer y crear en red. Alguien que se va solo a X feria y tiene poca chance de llevar adelante un proyecto exitoso. Un artista que solo trabaje solo es raro, ya eso no ocurre tanto, ¿no? Estamos trabajando colaborativamente en diálogos constantes, en procesos de construcción, ¿no? Y lamentablemente como son valores tan altos, sí o sí, un tipo de exportación y de este tipo de pasos requiere indispensablemente del trabajo mancomunado, del trabajo asociativo entre artistas, curadores, coleccionistas y galeristas. Nadie puede solo emprender estos desafíos. Incluso alguien con muchísimo poder adquisitivo pudiera llevarlo adelante porque se necesitan muchas herramientas. Seguimos. Bueno, este circulito me encanta. Se retroalimenta. A medida que hacemos crecer el valor simbólico, se retroalimenta el valor del mercado de la obra. Y es un círculo virtuoso. Si yo solo me ocupo del valor simbólico de la obra, que solo la vean curadores, voy a decir una soncera, va a ser complejo que genere estrategias de ventas. Yo me tengo que ocupar del valor simbólico y del valor de mercado. Me tengo que ocupar de que hayan publicaciones de mi artista y me tengo que ocupar de hacer crecer el valor del precio de la obra. Y eso va todo de la mano. Hay veces que este círculo, como está en este dibujo, es virtuoso y otras veces que este círculo le van pasando cosas porque no encontramos la manera de conducir eficientemente esos recursos. Vamos a la siguiente, Carlos. Entonces,
Cuando pensamos en el precio de una obra, después de todo esto que fuimos charlando, ¿qué tenemos que tener en cuenta para determinar el valor de una obra de arte? Por un lado, el logro estético. Yo sé que lo que primero salta es el tema de las medidas y caemos un poco ahí. ¿Cuánto mide? Es importante, yo no podría decirles que no. Pero también pensemos de vuelta en la singularidad de esa pieza, porque estamos hablando de arte. Estamos hablando de una obra que es única. Entiendo el trabajo seriado, caso grabado, fotografía, en lo cual usamos la herramienta del seriado. Pero en general, una obra es única, ¿no? Una obra viene consigo con su veredicto histórico-artístico. Cuando digo veredicto, me refiero a lo que primero los colegas dicen, los colegas artistas, dicen sobre esa obra o ese artista. Primer filtro, los artistas, ese veredicto histórico, ¿no? Una segunda capa de legitimación tiene que ver con los curadores, después a lo último estamos los gestores y por supuesto los coleccionistas. La reputación del artista es alguien que lleva un trabajo constante, es alguien que se forma, que participa de espacios de residencias, que viaja, que se interesa, que busca, que se autocritica y que es reflexivo de su trabajo, o es alguien que la va llevando, ¿no? La historia particular de esa obra, ¿no? En caso de obras históricas, la providencia, por dónde circuló esa obra. No vale lo mismo una obra que es foto de un catálogo, de un libro, a una obra que no pasó por ahí, que no tuvo ese privilegio. Siempre hay una dimensión intangible, siempre está sujeta a medidas y a negociaciones. Hay muchas dificultades, como ya les dije, de cuantificarla, y hay que pensar, por supuesto, en la ganancia. En algunos casos podrá ser más elevada, en otros casos no. Pasamos a la siguiente. Esto para mí es clave porque esto nos hace pensar en el arte no de un modo funcional de causa-efecto. Hago esto y pasa esto. Le pongo este precio a la obra y es el precio que va. No, el arte no funciona así, no es funcional, no es causa-efecto. Le pongo un precio y ese es el precio definitivo. Sino que el precio surge de un acuerdo de lo que el mercado en ese momento, en ese lugar, es donde lo que está más dispuesto a pagar. Es tremendo, pero es así. Seguimos. Esta parte es compleja. Voy a tomar un poco más de agua. Yo sé que en este auditorio no estamos de acuerdo con esto. Y a partir de eso les digo que, con mi mayor respeto y humildad, yo considero que para darle sostenibilidad, relaciones sanas y crecimiento, el precio de una obra de arte tiene que ser único. Y yo sé que acá tenemos disparidades para pensar esto, muy probablemente con razones súper entendibles y justificables, pero yo les cuento las mías. ¿Qué pasa cuando se baja una obra, cuando se compra en el taller de un artista? Una práctica universal. Pasa acá, pasa en España, pasa en Buenos Aires. Lamentablemente, el único que pierde es el artista. El que se puso la soga al cuello es el artista.
¿Quién va a querer pagar más en un lugar si en otro lugar le venden a menos? Y ahí, ¿cómo lo volvés a levantar? Si vos lo bajaste. Tiene que sostenerse a lo largo del tiempo. Esta no es una carrera corta, esta es una carrera de largo a tiempo, es un maratón. Tenemos que preparar, buscar diversidad de fuentes de financiamiento para poder sostener la producción. Pero no puede haber la variedad de precios que hay. No es sostenible, no es sano y por sobre todas las cosas no nos va a permitir crecer. Tenemos distintos números, hay diferentes versiones de comisiones. Se comisiona 30, se comisiona 40, se comisiona 50. Es un gran debate. Hay que darlo y tienen que estar claras todas las responsabilidades de las dos partes. Un 30 que implica esto, esto y esto. Un 40, un 50 implica esto y esto y esto. Hasta esta filmina, ciertos procesos son intangibles y hay cuestiones que se dan a lo largo del tiempo y con la proyección. Pero estas discusiones son materiales y bien concretas. Y son debates que nos tenemos que dar para poder crecer, para poder pedir mejores condiciones de exportación y para seguir teniendo mayor producción, ¿no? Entonces, algunas ya me lo escucharon, verde primero para no ponerse rojo después. Hay que hablar todo antes. Materiales de producción, sí, no. Curaduría, sí, no. Estrategia de comunicación, sí, no. Fecha de montaje, sí, no. Traslado de obra, sí, no. Hay descuentos, sí, no. Cuotas, sí, no. Hay que hablarlo previamente. Somos todos adultos y tenemos que darnos esas conversaciones y no generar aún más heridas de las que ya hay. En algunos casos hay que firmar acuerdos donde luego de estas discusiones las ponemos en papel. Hay acuerdos modelos que podemos compartir, los acuerdos se pueden ajustar, pero deben quedar por escrito procesos de consenso que venimos sosteniendo. Vamos a la siguiente. Y acá hay para los dos lados. ¿Qué se espera de las galerías? Un compromiso a la hora de la producción. Cuando digo eso, digo una inversión en el momento del montaje, en el momento del traslado, la curaduría y la comunicación. Cada exposición tendrá sus aristas, sus dinámicas. En alguna exposición se invertirá más en un aspecto que en otro, pero se espera estas condiciones para exhibir en una galería. Poner a circular la obra de los artistas. He notado en muchas oportunidades que la obra sale como pan caliente del taller del artista y se va rápidamente a la galería, dura lo que dura la exposición, se vende todo más o menos y después esa obra se vuelve a guardar o al taller del artista o al área de la galería, el acervo y tal. Y esa obra hay que moverla, hay que generar instancias de circulación de esa obra, ¿no? Y fomentar el valor simbólico de la obra, ¿no? Esto que venimos charlando que tiene que ver con la publicación, que tiene que ver con la mirada de otros sobre la obra y tiene que ver con enriquecer
ese labor. Vamos a la siguiente. Ahora vamos para el otro lado. ¿Qué se espera de los artistas? Respetar el precio consensuado. Que estén en formación permanente. Acá, que estén en formación permanente o en reflexión al menos permanente, ¿no? En relación a su producción artística. Una producción sostenida en el tiempo, por supuesto que atendiendo a todo lo que hay que atender. No es que se espera que un artista sea una fábrica de cosas que esté sacando cuadros como si fuese pan, pero sí una producción sostenida, ¿no? Respetar los plazos acordados de trabajo. Basta de esperar a último momento por todo. Una vez que se terminó la producción de la obra, hay que hacer un buen registro fotográfico por una de las 1000 tareas que pasan después del momento en que se termina una obra, y las hacemos a los ponchazos y las hacemos mal. Bueno, mal. No hay buenas fotos de obra de los artistas. He visto escasas buenas fotos de obra. Y va en contra de la obra, va en contra del propio trabajo. Tiene que estar en un fondo blanco, neutro. Lo más importante es la obra. Se ven las sombras, no se dimensiona la textura de la obra. Yo entiendo que entiendo que la foto no tiene que ser la obra, pero tiene que dar cuenta de la obra. Y, bueno, fui redundante porque me parece muy importante esto de la autocrítica y la reflexividad. Me queda uno más. Y vuelvo a esto, ¿no? Nadie solo va a ningún lugar. Tenemos que estar, hacer y crear en red. Una más. Gracias. Bueno, ahora sí, podemos charlar desde la chola hasta infinitas cosas. Ahora, peléenme un poquito. ¿A quién le doy la palabra? ¿Quién tiene ganas? Pero ahí se está grabando. Decime una cosa, Natalia. Bueno. ¿Existe la exportación del arte? 2 veces, una vez lo leí ahí y otra vez dijiste, vos. ¿Existe? Desde aquí, no sé. Dudo muchísimo. Y todo mi statement es en base a generar procesos para que ocurra esa situación. Entiendo que Paraguay tiene obras, artistas que han construido un poco su camino, y me parece que estamos en otro momento para crear esto en red. ¿Alguien más quiere decir algo? Buenas noches. Hoy justamente estaba hablando con un amigo que me comentaba que en Arte Va no puede salir una obra que vendas allí si eso no haya tenido una entrada al país, por ejemplo. Y eso es algo muy reciente. Entonces, las cosas cada vez se van poniendo como mucho más serias y vos tenés que hacer un despacho
de aduana para sacar. Ya no se puede sacar la obra en tu maletita o o sea, como veníamos haciendo y como se podía hasta ahorita, ¿verdad? Ahora tiene que pagar seguro, tiene que pagar un flete, tiene que pagar transporte, aduana, o sea, y todos esos costos tienen que ver con el costo que le vayas a poner luego en la obra en esas ferias. Me parece que es lo lógico. Porque si no estábamos trabajando en negro y cotizando una No quisiera pecar de ignorante y no estoy con todo el conocimiento como para hablar de la ley de exportación paraguaya. Sí puedo citar el caso del Exporta Simple en el caso de Argentina, que fue una herramienta que se aplicó recientemente que facilita el traslado sobre todo de arte contemporáneo. Ya lo moderno, que ya está mucho más inventariado, tiene estos costos que vos mencionás, que son bastante elevados, y aún así, en una dimensión muy poco políticamente correcta, te cuento que las experiencias, muchísimas, en una tasa muy alta de experiencias que yo conozco de galerías que participan de estos eventos, valijean. Bueno, con respecto a Paraguay, nosotros tenemos muy no legislado ese aspecto. Sí, hay que hacer un trabajo de legislación. Como decía, un trabajo conjunto, porque solos los galeristas o solo los artistas o solos no lo lograremos. Todo lo que se hace desde Paraguay ahora es vía valija. Nosotros hablamos con gente de Buenos Aires y ellos tienen un sistema muy ágil de despachos temporales y trabajan, pero desde el número, con el número de documento. En nuestro caso sería el RUC. Vos das el RUC y ahí ya funciona un sistema que nosotros ni soñamos todavía tener. ¿Alguien más quiere preguntar? Si pudieran asesorarnos para plantearle al Estado paraguayo qué es lo que nos conviene hacer, porque ya sabemos, ya tenemos la certeza de que nosotros somos los dueños de nuestro destino. Si vamos a esperar que un individuo que está sentado detrás de un escritorio tenga el criterio apropiado para lo que a este gremio, a este colectivo le conviene, estamos perdidos. Entonces sí necesitamos seriamente trabajar para estructurar el camino conveniente para el tratamiento de la obra de arte. Hola, sí, buenas noches. Mi pregunta es si es que alguien tiene conocimiento del promedio de ceros, de nivel de precio, que se invierte en una feria como para que alguna galería comience a incursionar en ese aspecto, porque hasta donde yo sé es demasiado caro al punto de que nadie prácticamente se anima. Y sí, escuché comentarios de un artista que se llama Hernán Miranda, que está por Miami, y él dice que pudo lograrlo a través de otras galerías colombianas, por ejemplo, incursionar en el tema de las ferias, pero que no se anima a invitar a ningún artista paraguayo porque le tiene que pedir una suma importante que nadie se anima a invertir. Entonces mi pregunta es, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es la suma promedio y de dónde? Yo puedo opinar, hacer un comentario al respecto.
He sido invitada una vez por una galerista argentina, Nasli Kalaisi, para participar del carrusel, de la feria de carrusel del Louvre. En esa ocasión ella me había pedido como $3.000 para participar con como 6, 7 obras medianas, ¿verdad? Puesta allá, o sea, digamos en París, ¿verdad? En el carrusel, no sé, me imagino, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión el ofrecimiento que ella me había hecho ese era el monto, $3.000 para 6, 7 obras medianas, puesta allá. O sea, no. No, lo que pasó fue que, por ejemplo, hacia el año anterior, nosotros estuvimos en Carrusel del Louvre con Adriana Villagra y vimos y pensé, no sé si vale 3.000, o sea, 3.000 euros, ¿verdad? O sea, porque 3.000 es para pagarle yo a ella, ¿verdad? El envío, ¿verdad? O sea, no puedo enviar por EMS. O sea, sí o sí se tiene que enviar por DHL o algo porque yo tengo que asegurar la fecha de llegada y no con el correo nacional que quién sabe cuándo llega. Sí, entonces, y eso, bueno, nosotros habíamos hecho con la exposición de París, nosotros pagamos 12 millones de guaraníes para la ida y la vuelta de la obra, o sea que es bastante dinero, ¿verdad? O sea, para participar desde aquí a esa feria por medio de la Galería de Argentina, ¿verdad? Gracias, Lili. Yo soy partidaria de que los artistas no tienen que pagar. A mí me parece que los artistas hacen el aporte de la obra. Esa es mi posición, mi lectura en relación a eso que nos compartís. En relación a cuánto, how much, la última cuenta que hice yo para Arco, a modo de referencia, son 12.000 euros, ¿no? $15.000. Ponele que Arbo sean $10.000. Pero andan entre esos valores. Arteba es desde acá, por ejemplo, mucho más barato viajar, pero el stand es más caro todavía, más chiquitito. Entonces, yo sería, para hacer presupuestos, mi consejo es siempre ser conservador y redondear para arriba, porque si no perdés y perdés mucho dinero y además perdés en moneda extranjera, entonces la pérdida hay que cuantificarla de un modo claro, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante la experiencia que se hizo este año en Arteco con la propuesta de Asgapa, que fueron 6 galerías y 7 artistas, ¿eran? Seis galerías, 10 artistas, entonces de esa manera el costo se licúa bastante y en ese caso la feria no cobra, ¿no? Entonces, digo, cuando pensamos en la Argentina, yo buscaría esos vasos comunicantes de otro tipo de experiencia, por lo menos como para dimensionar y tener un know-how más claro. Y ahora que el peso paraguayo está tan fuerte en relación al peso argentino, bueno, tener como un panorama más amigable en estas primeras experiencias, ¿no? Sí, por eso, para el que hace gárgara, algo traga. Bueno, con respecto a esa postura, yo también quiero disentir un poco contigo, Natalia, porque nosotros estamos con esta experiencia muy nueva y a mí me gustaría que se instale también en el pensamiento de los artistas que estas son uniones de voluntades y muchas veces de capitales. Entonces, de repente, nosotros que estamos vendiendo obras con un promedio de menos de $1.000, ¿por qué no podríamos pedirle al artista que hagamos un esfuerzo conjunto y salgamos a algún lugar? Solamente para que también quede que
A mí me tocó participar de Palm Beach en Miami y la Marchana Argentina que llevó mi obra me solicitó $5.000 por un pedazo de muro como la pantalla. Y francamente me forzó, pero trabajé mucho la obra, estaba en un momento de mi vida en que me quería arriesgarme y tuve la suerte de que se vendió todo y de que la curaduría de la feria, porque esas son las cosas que ustedes tienen que ver como galeristas, la curaduría de la feria tomó mi obra como obra innovación o obra novedosa, no sé, no me acuerdo cuál era y me dieron un descuento en mi participación. Y para mí fue una gran satisfacción, pero de que cuesta caro, y todo paga el artista. O sea, mi Marchana Argentina me hizo pagar hasta el último peso. Esa es la realidad, o sea que ustedes tienen que saber que nosotros somos conscientes que salir afuera es un esfuerzo que tenemos que hacer. Ustedes, nosotros, el Estado, porque también somos el otro rostro de Paraguay. Eso tenemos que hacerle ver al Estado para que ellos apuesten por nosotros. Bueno, muchas gracias, me encantó la charla. Yo me tengo que retirar. Bendiga tu presencia. Sí, siguiendo con el comentario de la señora, yo creo que tiene que haber algo intrínseco entre el artista y la galería, porque para que el artista se anime a dar el paso, como habían dicho, necesita de la ayuda del galerista, y el galerista, para poder dar el paso, necesita de la colaboración del artista. Entonces, para no llegar a un punto nulo de que al artista, por todo lo que han comentado, se le sea tan difícil o tenga la voluntad o las ganas de producir algo, si el artista no tiene esa voluntad o esas ganas o esa motivación, no va a haber que vender y el galerista también llega a la anularidad. Entonces, yo creo que deberíamos en este país crear una unión tal que sea como entre el artista y la galería un cuerpo, ¿sí? Con la misma mente, con la misma meta, pero con las mismas fuerzas que utilizar, de manera que si yo doy un paso, la galería dé uno conmigo. Y no viceversa, ¿sí? Si la galería tiene que hacer 2 pasos, si el artista hace uno, tampoco es ecuánime. Entonces, poder unirse con el artista y poder decir, bueno, vamos a mostrarnos, vamos a salir afuera, vamos a apuntar más alto porque nos merecemos, ¿sí? Y lo que estás haciendo está muy bueno, y que el artista pueda decir lo mismo de la galería. Entonces, cuando existe esa confianza, cuando existe esa unión, charlas, proyectos, tiene que existir todo eso para que de manera sea confiable uno del otro. Porque a veces, como usted dijo, que sean responsables los artistas de no dejar a último momento las cosas, pero también a los artistas le pasa con las galerías, ¿no? Entonces, que exista esa confianza. Yo pongo, vos ponés. Hacemos los dos, ¿sí? Si vos me exigís tiempo, la galería que responda a eso. Entonces, la unión es de fuerza, la confianza, el poder renovar todas esas energías, yo creo que de ahí se levantan las cosas. Antes no. O poder ayudarlo de manera legal o darle un apoyo a los artistas y apoyar a la galería. Es la única forma de poder mostrar el arte que es hermoso, que existe en Paraguay, y que otras personas puedan verlo, porque si no queda solo en 4 paredes. Y no me parece justo para los artistas de acá. Meter una cucharita en relación a pensar las estrategias de financiamiento, toda estrategia, ¿vieron? Todo planificación y estrategia de estos 10, vamos a cerrar en $10.000 para cubrir los costos del stand.
hay tres ejemplos que quiero compartirles. Primero, si alguno anda ahí con ganas de meterse en internet, hay una galería de performance que está en Madrid, que se llama La Juana Gallery. Es definitivamente la disciplina artística visual más compleja, bueno, que ni siquiera, no solo es visual, de poder vender, pero digo, si existe una galería de performance, tenemos una multiplicidad de opciones, ¿no? El segundo ejemplo que les quiero poner es el de María Rocha. María Rocha es una artista que vive en la banda Santiago del Estero, en Argentina, que es uno de los lugares más inhóspitos y rurales que tiene la Argentina. Ella monta su stand, que es una manta, en una feria como si fuera el Mercado 4 de acá, y vende arte contemporáneo en ese espacio. Y María lo viene haciendo hace 5 años, con muy poquitos recursos. Necesitamos reinventarnos. Y si María Rocha en la banda Santiago del Estero vende arte contemporáneo en una feria parecida al Mercado 4, podemos hacer muchas cosas cuando estamos juntos. Y otro ejemplo de financiamiento, me estaba acordando de una galería de la ciudad de La Plata, que están probando algunas galerías argentinas, tiene que ver con una preventa antes. Vieron que tiene la siguiente dinámica. Uno sabe lo que va a llevar a la feria muchísimos meses antes, porque es la aplicación que mandaste, que el comité de selección aprobó, con los metros cuadrados que tenía el stand. Entonces vos tenés 4, 5, 6 meses donde vos ya sabés qué es lo que vas a llevar. En general, muchas galerías lo que hacen es una preventa de algunas piezas a algunos coleccionistas locales, en las cuales se las dejan a ellos a un precio más barato y en caso de que no se vendan, vuelven al país y efectivamente ese coleccionista se lleva esas piezas. Eso sirve para resolver una parte, aunque sea de la del financiamiento, y que no sea solo el costo que veníamos viendo como el de la galería, y ustedes incluyen lo de la galería y el artista. Esa puede ser otra oportunidad que ustedes evalúen eventualmente, y con una estrategia que naturalmente se les va a dar porque se va a ordenar en función de la aplicación. Vieron que muchas veces cuando las muestras que las hacen con tiempo se venden antes de la inauguración. Bueno, un poco es ese ejercicio y ir un poquito a la feria más ablandadito. Vieron que en un momento hablé de Brasil. A mí no me gusta tomarlo de caso porque es una economía muy fuerte y se aleja bastante a la economía del resto de Latinoamérica, pero el estar en red también incluye a los coleccionistas, ¿no? Y Ethics of Collecting viene un poco ahí a decir, che, los coleccionistas también queremos decir cosas, opinamos sobre estos temas, muchas veces son gestores, acá nos acompaña uno muy importante, digo, ¿no? Entonces, hay que dialogar, hay que buscar la manera de un modo más orgánica y pensar en términos más de ecosistema, de escena, de conjunto, de asociatividad. Bueno, todo esto que hemos escuchado me parece que está muy bien en términos generales, pero estamos perdiendo de vista una cosa que
bueno, que yo he visto en algunos otros lugares, y es que realmente los precios del arte en Paraguay son muy bajos proporcionalmente a los precios internacionales del arte. Entonces, la desproporción es tal, en parte si quieres porque el mercado es despelotado, ¿verdad? Es poco orgánico, está poco organizado, porque es difícil poner de acuerdo a artistas y galeristas, no en Paraguay, sino en cualquier parte del mundo. Yo he vivido en 4 países y creo que en todos lados se llevan mal, o no se llevan del todo bien. Hay que reorganizar el mercado del arte paraguayo si es que se quiere salir. Y hay que reorganizarlo pensando en una mayor rentabilidad para las galerías y en una mayor estabilidad de ganancias para los artistas. Creo que se habló acá de firmar contratos. No creo que haya ninguna galería, ningún artista, o si hay uno o dos, no lo sé, pero creo que ningún artista tiene firmado contrato con ninguna galería mayoritariamente. Eso es en Paraguay poquísimo. Debe ser, si hay, es alguna excepción. Yo ni soy galerista ni soy artista, así que no puedo garantizar que no hay ninguno, pero creo que no hay casi ninguno. Entonces, son cosas que están fuera de panorama. A ver, quiero decir que para tomar por asalto el mercado internacional, por decirlo así, primero hay que tomar por asalto el mercado nacional. Es decir, que si no se racionaliza acá y si no se arma acá la estrategia interna para que las galerías cumplan su función estrictamente, para que los artistas cumplan su función estrictamente, para que, bueno, para que se blanquee el mercado del arte, para que haya contratos. Entonces, va a ser muy difícil. Creo que hay un paso previo a ganar el mercado internacional, que es ganarse el mercado nacional, que no se lo ha ganado todavía. Gracias. Lo comparto al 100 y me permito, y a modo de cierre, si les parece, pensar esta frase de con los pies en la tierra, pero mirando el cielo, ¿no? O sea, definitivamente hay mucho que hacer en casa, pero es muy importante que visualicemos que esto existe, que funciona, que en muchos lugares va bien, que hay muchísimos de los problemas locales que son transnacionales. Muchas veces pensamos que son simplemente de aquí y por el contrario son procesos transnacionales. Estas discusiones se están dando actualmente en España. En el último congreso de coleccionistas que yo fui se terminó el congreso diciendo hay que agarrar la ley francesa y transcribirla al español porque la ley de mecenazgo de España no sirve para nada, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que son problemas únicamente locales y muy por el contrario son problemas transversales. Aún así, mi propuesta tiene que ver con pensar el desarrollo y pensar que es posible y tiene que ver con una invitación a que sea colectiva. Así que muchísimas gracias y a descansar, a comer, a divertirse.